El señor Hughes era conocido como un gerente duro en la empresa, a menudo trataba a su personal con poca paciencia y respeto. Una de las personas que a menudo pasaba por alto era la señora Doris, la anciana conserje que había trabajado allí durante años. La mayoría de los empleados apenas le prestaban atención y el señor Hughes no era diferente una mañana. El señor Hughes estaba en su oficina trabajando profundamente cuando de repente notó que la señora Doris estaba limpiando el pasillo afuera de su puerta, se movía lentamente, pero era minuciosa en su trabajo. El señor Hughes se sentía particularmente gruñón ese día y decidió arriesgarse para desahogar sus frustraciones. Salió furioso de su oficina y se acercó a la señora Doris con el ceño fruncido. ¿Por qué tarda tanto en limpiar este lugar?, le espetó. Se supone que ya debería haber terminado. ¿No puede trabajar más rápido? La señora Doris lo miró, su rostro era una imagen de calma, no dijo nada, solo continuó con su trabajo. Sin embargo, el señor Hughes no estaba satisfecho, continuó reprendiéndola y haciendo comentarios degradantes sobre su edad y la velocidad a la que trabajaba. Los otros empleados en la oficina observaban desde sus escritorios, algunos sintiéndose incómodos pero inseguros de qué hacer. Sabían que el señor Hughes tenía reputación de ser duro, pero nunca lo habían visto actuar de esta manera antes. La señora Doris tomó los insultos en silencio y solo ofreció una breve disculpa cuando el señor Hughes le gritó que limpiara el área más rápido mientras se alejaba. El señor Hughes se sintió un poco mejor después de haber descargado su frustración en alguien que consideraba un blanco fácil, pero el incidente no le sentó bien a todos. Los susurros comenzaron a extenderse entre el personal y muchos sintieron que el señor Hughes había cruzado la línea. La señora Doris, por otro lado, no dejó que el incidente la afectara. Terminó su trabajo y continuó con su día como si nada hubiera sucedido. Sin embargo, la atmósfera en la oficina comenzó a cambiar y muchos empleados cuestionaron la justicia de cómo el señor Hughes trataba a su colega. Después del incidente con el señor Hughes y la señora Doris, la atmósfera en la oficina se tensó. Muchos empleados estaban incómodos con la forma en que el señor Hughes había tratado al conserje anciano y comenzaron a hablar entre ellos, discutiendo lo injusto e irrespetuoso que había sido su comportamiento. Unos días después las cosas empeoraron. El señor Hughes convocó una reunión con su equipo para discutir algunas políticas nuevas. Como de costumbre, comenzó criticando el desempeño del personal, pero esta vez los comentarios sobre la señora Doris volvieron a surgir. Algunas personas simplemente no entienden la importancia de la eficiencia. El señor Hughes dijo claramente, todavía molesto por el incidente anterior, tenemos que asegurarnos de que todos estén haciendo su parte aquí. Si alguien no está haciendo su trabajo correctamente, necesitan que se les recuerden sus responsabilidades. La sala quedó en silencio. La gente intercambió miradas incómodas recordando el incidente con la señora Doris. Clara, la recepcionista, finalmente habló. El señor Hughes, con el debido respeto, es importante tratar a todos con amabilidad sin importar su posición. El señor Hughes le lanzó una mirada aguda. ¿Estás cuestionando mi autoridad?, espetó. Clara dudó, pero no se trata de autoridad, se trata de respeto. La señora Doris ha estado trabajando aquí durante mucho tiempo y merece ser tratada mejor. El señor Hughes frunció el ceño, claramente irritado por la intervención de Clark. Solo intento asegurarme de que las cosas salgan bien, dijo a la defensiva. Todos deben hacer su parte. La reunión terminó con un aire de incomodidad. Estaba claro que el personal estaba dividido. Algunos tenían miedo de hablar mientras que otros sentían firmemente que el comportamiento del señor Hughes era inaceptable. La tensión estaba creciendo y se estaba volviendo cada vez más difícil ignorar. Mientras tanto, la señora Doris siguió con su trabajo como siempre. Continuó limpiando y manteniendo la oficina aparentemente sin verse afectada por la conmoción a su alrededor, pero la forma en que el señor Hughes la había tratado todavía estaba fresca en la mente de todos y estaba empezando a crear más problemas. Un día el señor Stewart, uno de los altos mandos de la empresa, pasó por la oficina. Había oído sobre el incidente y el creciente malestar entre el personal. Decidió comprobar las cosas por sí mismo. El señor Stewart tomó al señor Hughes aparte para una conversación privada. He estado escuchando algunas preocupaciones del personal. El señor Stewart empezó. Parece que se habla mucho sobre cómo manejó la situación con la señora Doris. El señor Hughes miró. Estaba a la defensiva. Solo trato de asegurarme de que todos hagan su trabajo. No pensé que causaría tanto revuelo. La expresión del señor Stewart era seria. No se trata solo de si está haciendo o no su trabajo, se trata de tratar a todos con respeto. La señora Doris ha estado con nosotros durante muchos años y debemos asegurarnos de que todos los empleados se sientan valorados. El señor Hughes se movió incómodo. No quise ser irrespetuoso. Intentaré hacerlo mejor. El señor Stewart asintió. Espero que así sea. Es importante que mantengamos un ambiente de trabajo positivo. La conversación terminó, pero aún estaba por verse el impacto de la visita del señor Stewart. El señor
Hughes parecía estar nervioso y el personal continuó discutiendo la situación. La tensión en la oficina estaba tensa. Los empleados observaban de cerca al señor Hughes y muchos sentían que las cosas debían cambiar. Aunque la señora Doris todavía mantenía su compostura habitual, ahora estaba en el centro de las discusiones de la oficina. La tensión en la oficina seguía creciendo. El señor Hughes pensaba que intentar mejorar su comportamiento todavía parecía estar nervioso, cada vez más sensible a cualquier comentario o crítica, y sus interacciones con el personal se volvieron más tensas. Un día, el señor Hughes decidió cambiar las cosas e intentar abordar los problemas de manera más directa. Convocó una reunión de toda la empresa para discutir nuevas pautas de conducta en el lugar de trabajo. Su intención era establecer un mejor tono, pero la reunión solo pareció profundizar la división. Cuando el señor Hughes describió las nuevas pautas, incluyó una sección sobre comportamiento respetuoso que enfatizó con un tono severo. Todos debemos recordar la importancia de mantener el profesionalismo. Dijo que esto incluye cómo nos tratamos unos a otros sin importar nuestras posiciones. El personal, muchos de los cuales todavía estaban molestos por el incidente anterior, escuchó atentamente. Clara, que había hablado en el pasado, decidió aprovechar la oportunidad para abordar sus inquietudes una vez más. Levantó la mano y, después de que se le reconociera, dijo: aprecio el enfoque en el profesionalismo, pero es importante que también reconozcamos el valor de las contribuciones de cada individuo. El rostro del señor Hughes se oscureció. Creo que todos somos conscientes de eso, respondió secamente. El punto es asegurar que todos hagan su parte. La conversación fue tensa, y muchos empleados se sintieron incómodos. Parecía que el intento del señor Hughes de abordar el problema estaba fracasando. Sus palabras no parecieron resonar con el personal, que sintió que no estaba entendiendo el punto. Mientras tanto, la señora Doris continuó con sus tareas. Su comportamiento no cambió, sin embargo, la situación claramente la estaba afectando. Había notado el aumento de la tensión y escuchó los susurros entre el personal. Se mantuvo profesional, pero estaba claro que el conflicto en curso le estaba pasando factura. Una tarde, mientras la señora Doris estaba limpiando la sala de descanso, escuchó una conversación entre un par de empleados. Simplemente no entiendo por qué el señor Hughes no puede entender lo equivocado que estaba. Uno de ellos dijo que es como si no se diera cuenta. El otro empleado asintió: es frustrante, creo que se está perdiendo el panorama general. El respeto no se trata solo de seguir las reglas, se trata de valorarse genuinamente el uno al otro. La señora Doris siguió trabajando fingiendo no escuchar, pero la conversación confirmó sus temores. La tensión no solo estaba afectando al señor Hughes y el personal, pero también estaba creando una atmósfera dividida dentro de la oficina. Más tarde esa semana, el señor Stewart decidió adoptar un enfoque más práctico. Se reunió con algunos empleados en privado para obtener sus perspectivas sobre la situación. Estaba preocupado por el creciente malestar y quería comprender el alcance completo del problema. Durante estas reuniones, los empleados compartieron sus frustraciones y preocupaciones sobre el comportamiento del señor Hughes. Hablaron sobre el incidente que involucró a la señora Doris y cómo había impactado su visión del señor Hughes. El señor Stewart escuchó atentamente, tomó notas y reflexionó sobre los comentarios. Se hizo evidente que el comportamiento del señor Hughes era un problema importante para los miembros del personal. Sintieron que sus intentos de abordar el problema eran superficiales y que no había comprendido completamente el impacto de sus acciones. La atmósfera general era de insatisfacción e inquietud. El señor Stewart decidió que era hora de tomar medidas más decisivas. Necesitaba abordar el problema de frente y encontrar la manera de reparar la grieta que se había formado dentro de la oficina. Comenzó a prepararse para una discusión más profunda con el señor Hughes, con la esperanza de encontrar una solución que restaurara la armonía y el respeto en el lugar de trabajo. La situación estaba lejos de resolverse y la tensión seguía siendo alta. El ambiente de la oficina estaba tenso, con el personal atrapado en una posición difícil. Estaban esperando ver cómo se desarrollarían las cosas y si el señor Hughes realmente cambiaría su enfoque. La atmósfera de la oficina era cada vez más tensa. Los empleados todavía hablaban sobre el incidente que involucraba a la señora Doris y el señor Hughes, y la incomodidad era evidente en cada acción de interacción. El señor Stewart, al darse cuenta de que las cosas no estaban mejorando, decidió tomar medidas más decisivas. Programó una reunión de toda la empresa para abordar los problemas en curso más a fondo. Esta vez quería asegurarse de que todos tuvieran la oportunidad de expresar sus preocupaciones y comunicar claramente las expectativas de la empresa con respecto al respeto y el comportamiento. El día de la reunión, el personal se reunió en la sala de conferencias principal. El señor Stewart estaba de pie al frente con una mirada seria, pero determinada.
El señor Hughes estaba sentado en una mesa auxiliar. Su rostro mostraba una mezcla de ansiedad y frustración. La señora Doris también estaba presente, parada tranquilamente al fondo de la sala. El señor Stuart comenzó la reunión abordando el tema central. Quiero reconocer los eventos recientes y las preocupaciones que se han planteado. Comenzó diciendo que es importante que abordemos estos problemas abiertamente y trabajemos para crear un lugar de trabajo más respetuoso y solidario. Luego invitó a los empleados a compartir sus pensamientos y experiencias. Uno por uno los miembros del personal hablaron expresando sus sentimientos sobre el trato a la señora Doris y el ambiente de trabajo en general. Muchos hablaron sobre la necesidad de respeto mutuo y comprensión, enfatizando que todos, independientemente de su posición, merecían ser tratados con dignidad. Clara, que había hablado antes, se puso de pie nuevamente. No se trata solo de lo que sucedió con la señora Doris, dijo que se trata de cómo todos interactuamos entre nosotros. Necesitamos construir una cultura de respeto y amabilidad, no solo seguir las reglas. El señor Hughes se sentó en silencio mientras el personal hablaba. Su rostro mostraba signos de incomodidad. Había esperado una discusión más controlada, pero la honestidad y la emoción de los empleados eran difíciles de ignorar. Estaba claro que el problema era más profundo de lo que inicialmente se había dado cuenta después de que los empleados habían compartido sus pensamientos. El señor Stuart se dirigió directamente al señor Hughes. Está claro que hay un problema importante aquí y no se trata solo de un incidente, se trata de crear un lugar de trabajo donde todos se sientan valorados y respetados. El señor Hughes asintió, pero su expresión permaneció tensa. Entiendo, dijo en voz baja. No me di cuenta de cuán profundamente este problema estaba afectando a todos. Trabajaré para hacer cambios. El señor Stuart continuó. Necesitamos tener acciones y compromisos específicos. No se trata solo de decir las cosas correctas, se trata de cambiar el comportamiento y las actitudes. Implementaremos sesiones de capacitación sobre respeto e inclusión en el lugar de trabajo para garantizar que todos comprendan y defiendan estos valores. La reunión terminó con una sensación de optimismo cauteloso. El personal apreció la oportunidad de hablar y espera que los cambios que se proponen conduzcan a un ambiente de trabajo más positivo. La señora Doris, a pesar de la tensión constante, continuó con sus tareas con la misma gracia tranquila. Siempre había sido una figura de calma en la oficina y su presencia siguió siendo un recordatorio de la importancia de tratar a otros con respeto. A medida que pasaban los días, el señor Hughes comenzó a mostrar signos de mejoría, hizo un esfuerzo por ser más considerado y accesible. Aunque estaba claro que los viejos hábitos eran difíciles de romper, comenzaron las sesiones de capacitación y los empleados participaron con una mezcla de escepticismo y esperanza. La atmósfera de la oficina comenzó a cambiar lentamente, todavía había una sensación de inquietud, pero el personal estaba tratando de adaptarse a las nuevas expectativas. El señor Hughes enfrentó desafíos mientras trabajaba para cambiar su enfoque y muchos empleados observaban de cerca para ver si sus acciones coincidían con sus palabras. El camino hacia la curación estaba lejos de ser fácil y estaba claro que todavía había mucho trabajo por hacer. La oficina estaba en un periodo de transición y todos estaban esperando ver cómo se desarrollarían los cambios a medida que pasaran las semanas. El ambiente de la oficina siguió cambiando. El señor Hughes estaba haciendo un esfuerzo notable por mejorar su comportamiento. Participó en las sesiones de capacitación sobre respeto e inclusión y comenzó a mostrar más consideración hacia sus colegas. Sin embargo, el camino hacia el cambio no fue tan fácil como todos esperaban. Las sesiones de capacitación inicialmente fueron recibidas con escepticismo por algunos empleados. No estaban seguros de si los esfuerzos eran genuinos o simplemente una solución temporal. El señor Hughes, a pesar de sus intentos de ser más accesible, enfrenta desafíos continuos para ajustar su estilo de gestión. Un día, mientras la señora Doris limpiaba la sala de descanso, escuchó una conversación entre dos empleados. No estoy seguro de si estas sesiones de capacitación realmente están haciendo una diferencia. Uno de ellos dijo que el señor Hughes se está esforzando, pero parece que solo está haciendo las cosas por inercia. El otro empleado asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Entiendo lo que quieres decir, es como si no estuviera completamente comprometido con el cambio. Se necesitará más que solo asistir a las sesiones para realmente hacer una diferencia. La señora Doris continuó con su trabajo. Cara pensativa, había notado los intentos de cambio y apreciaba los esfuerzos, pero también entendía que la verdadera transformación llevaba tiempo. Esperaba que el personal y el señor Hughes eventualmente encontraran una manera de trabajar juntos de manera más armoniosa. Mientras tanto, el señor
Hughes enfrentaba dificultades para adaptar su enfoque, a menudo se encontraba volviendo a los viejos hábitos bajo presión, y algunos miembros del personal seguían desconfiando de sus intenciones. El ambiente de trabajo seguía siendo tenso y muchos empleados no estaban seguros de si los cambios se mantendrían a pesar de estos desafíos. Había señales de progreso, el señor Hughes comenzó a hacer pequeños gestos para mostrar aprecio por su personal, comenzó a reconocer sus esfuerzos con más frecuencia y trató de escuchar sus comentarios. Sin embargo, el personal era cauteloso y estaba claro que reconstruir la confianza llevaría tiempo. Una tarde, el señor Stewart decidió verificar el progreso, visitó la oficina y observó las interacciones entre el señor Hughes y los empleados. Notó que, si bien había mejoras, todavía quedaba un largo camino por recorrer. La tensión en la oficina había disminuido un poco, pero estaba claro que el proceso de cambio estaba en marcha durante su visita. El señor Stewart tuvo una breve conversación con la señora Doris. Quería conocer su perspectiva sobre cómo progresaban las cosas. ¿Cómo se siente acerca de los cambios recientes?, le preguntó. La señora Doris levantó la vista de su trabajo. Veo que hay un esfuerzo por mejorar las cosas. Dijo que lentamente, pero el cambio no ocurre de la noche a la mañana, lleva tiempo y todos deben ser pacientes. El señor Stewart asintió. Aprecio su perspectiva. Es importante reconocer que el cambio es un proceso gradual. Necesitamos seguir trabajando para crear un entorno positivo para todos. A medida que pasaban los días, el señor Hughes seguía luchando por equilibrar su nuevo enfoque con sus viejos hábitos. El personal todavía estaba nervioso y muchos esperaban para ver si las mejoras serían duraderas. Las sesiones de capacitación y los esfuerzos para promover el respeto habían marcado la diferencia, pero el viaje hacia un lugar de trabajo de apoyo total estaba lejos de completarse. La oficina seguía siendo un lugar de optimismo cauteloso. Los empleados tenían la esperanza de que los cambios llevarían a un entorno más positivo, pero también eran realistas sobre los desafíos futuros. El señor Hughes estaba bajo constante escrutinio y estaba claro que ganarse de nuevo la confianza del personal requeriría un esfuerzo significativo. La señora Doris continuó su trabajo con la misma dignidad tranquila, manteniendo su papel como una presencia constante en la oficina. Esperaba un futuro mejor y comprendió que el camino hacia la mejora requería paciencia y perseverancia de todos los involucrados. El ambiente de la oficina todavía estaba tenso, pero había signos de mejora. El señor Hughes había estado haciendo un esfuerzo por ajustar su comportamiento y el personal tenía la cautelosa esperanza de que las cosas mejoraran. Sin embargo, todavía había una sensación de inquietud entre los empleados que permanecieron vigilantes y escépticos sobre el impacto duradero de los cambios. Un día, mientras la oficina seguía con sus actividades habituales, ocurrió un evento importante que finalmente haría que todo saliera adelante. La señora Doris estaba trabajando su turno habitual cuando recibió una llamada telefónica. Era de su hija Emily, que estaba visitando la oficina por una razón especial. Emily era una figura prominente en la comunidad, y había estado trabajando en un proyecto de alto perfil que se iba a revelar pronto. Había decidido visitar la oficina para agradecer a los empleados por su apoyo. La señora Doris había mantenido en secreto la identidad de su hija, ya que quería permanecer humilde y centrada en su trabajo, pero la visita de Emily pronto revelaría la verdad. Emily llegó a la oficina con una sensación de emoción. Fue recibida calurosamente por el personal que tenía curiosidad por la invitada especial. Emily fue presentada al señor Hughes, quien se sorprendió por su presencia mientras Emily hablaba con los empleados. Ella me mencionó su gratitud por los años de servicio dedicado de la señora Doris. Mi madre ha trabajado aquí durante mucho tiempo. Emily dijo que su voz se llenó de calidez. Ella ha sido una parte importante de esta empresa y quería agradecer personalmente a todos por apoyarla. El señor Hughes, que había estado tratando de mejorar su comportamiento, fue tomado por sorpresa. No tenía idea de que la señora Doris tenía una hija de tanta prominencia. Comenzó a pensar juntos la conexión y se dieron cuenta de la profundidad de las contribuciones de la señora Doris a la empresa. La revelación golpeó al señor Hughes con un profundo impacto. Había estado tratando a la señorita Doris con falta de respeto sin saber su papel significativo en el alto perfil de su hija. La comprensión trajo una ola de culpa y vergüenza. Se acercó a la señora Doris con una humildad recién descubierta. Señora Doris, el señor Hughes comenzó su voz llena de genuino arrepentimiento. No tenía idea sobre sus antecedentes, y su hija. Me he equivocado en cómo la traté, y quiero disculparme sinceramente. La señora Doris mantuvo su compostura, simplemente asintió. Gracias, señor Hughes. Es importante tratar a todos con respeto independientemente de su posición o antecedentes, el personal observó mientras el señor Hughes se disculpaba. Hubo una sensación de alivio y validación entre los empleados. La disculpa marcó un punto de inflexión en su visión del señor
Hughes y su compromiso con el cambio estaba claro que la verdad sobre la señora Doris había tenido un impacto significativo en los días que siguieron el señor. Hughes continuó mostrando un esfuerzo más genuino en mejorar sus interacciones con el personal, lo hicieron más consciente de la importancia de tratar a todos con dignidad y respeto, entendiendo que las acciones hablan más que las palabras. La atmósfera de la oficina comenzó a estabilizarse mientras aún había desafíos y áreas de mejora. La revelación había traído un nuevo nivel de comprensión y respeto. El personal sintió que sus preocupaciones habían sido reconocidas y el ambiente laboral comenzó a cambiar hacia un espacio más positivo y de apoyo. La señora Doris continuó su trabajo con la misma fuerza tranquila que siempre había mostrado. El respeto y el aprecio que recibió de sus colegas y el señor Hughes la hizo sentir valorada. La oficina, aunque todavía estaba en proceso de curación, había dado un paso significativo hacia la creación de un ambiente más respetuoso y armonioso. El viaje había sido largo y difícil, pero los eventos finalmente habían llevado a una mejor comprensión de la importancia de tratar a cada individuo con respeto. La revelación de los antecedentes de la señora Dora había sido un momento crucial que subrayó el valor de la empatía y el respeto genuino en el lugar de trabajo.